Muy bien, hemos leído los primeros versículos de este libro, esta carta a los hebreos. Y este libro, como viene en el mismo título, si leéis y veis la primera página, el título del libro es Epístola a los Hebreos. Es una epístola, es una carta, como la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, salvo los Evangelios y el libro de Hechos, son cartas. Y esta es una carta, y las cartas en el siglo I, hermanos, siempre tenían una estructura muy definida. Todas las cartas comienzan, todas las cartas tienen la misma estructura. Comienzan con una salutación en la cual se presenta el autor y también menciona a quién o a quiénes está dirigida la carta. Luego pasa a lo que es el desarrollo de lo que es la carta. Y luego termina siempre con una salutación final o una bendición final. El libro de Hebreos, aunque termina como una carta, no comienza como una carta, porque el escritor de la carta no se da a conocer, ni tampoco nos dice a quién va dirigida esta palabra. Así que es una carta, pero no tiene formato de carta. De hecho, el autor de Hebreos al final, él dice, y él llama a este libro una breve palabra de exhortación. Por eso algunos dicen que este libro, más que una carta, es como una especie de enseñanza, como un sermón escrito que se le ha dado una forma de carta. Pero claro, no comienza como una carta, no se presenta el autor, y entonces la pregunta es ¿quién escribió? La pregunta que nos surge es ¿quién escribió la epístola de Hebreos? Y la respuesta es no lo sabemos. No lo sabemos ni lo podemos saber con certeza porque, como hemos dicho, el escritor no se presenta, no pone su nombre, no escribe su nombre en la carta. Generalmente es un libro que se ha atribuido al apóstol Pablo, y en algunos de los cánones más antiguos aparece la carta de Hebreos agrupada juntamente con las cartas de Pablo. Y esta era la opinión más común en la iglesia oriental en los primeros siglos. La iglesia oriental era las iglesias que estaban en Egipto, en Palestina, en Siria, en Asia Menor. Entre esas iglesias la opinión más común era que el autor de esta carta era Pablo. No así entre la iglesia o entre las iglesias occidentales, que ponían en cuestión que realmente Pablo fuese el autor de esta carta. A lo largo de la historia, hermanos, los estudiosos, los eruditos bíblicos, han propuesto diferentes nombres como posibles autores de la epístola. Se ha mencionado, por supuesto, Pablo, pero también hay algunos que han mencionado como posibles autores a Bernabé, a Lucas, a Apolos, a Silas, incluso a Priscila. Pero la realidad, hermanos, es que, como dijo Orígenes en el siglo III, ¿quién escribió esta carta? ¿Quién escribió la epístola? Solo Dios lo sabe, solo Dios lo sabe. El pensamiento es de Pablo, como decía Orígenes dijo esto, el pensamiento es de Pablo. Ahora, ¿quién la escribió? Solamente Dios lo sabe. Y lo que sí sabemos es que quien la escribió fue alguien, si no fue Pablo, fue alguien muy cercano a Pablo, alguien del círculo más cercano de Pablo. Entonces, hermanos, no sabemos, no podemos saber con certeza quién escribió la epístola, pero, hermanos, sí sabemos quién es el autor de la epístola. Y el autor de la epístola es el Espíritu Santo. Porque aunque la paternidad de la carta es incierta, su inspiración es incuestionable. No se puede cuestionar. Como dice Martin Lloyd-Jones, no importa quién escribió la carta, lo importante es que el Espíritu Santo es el autor de la carta. Ahora, ¿cuándo se escribió esta carta? Bueno, más allá de las evidencias externas, fuera de la propia escritura encontramos algunos escritos de los padres de la iglesia. Por ejemplo, Clemente de Roma escribió una carta en el año 95 después de Cristo, escribió una carta a los Corintios, y en esa carta hay muchas referencias a la epístola de Hebreos, lo cual nos hace ver que en ese año ya, en el año 95, era una carta que tenía una amplia difusión entre las iglesias. Pero más allá de evidencias externas, aún en la misma carta, en el mismo texto, podemos encontrar algunas evidencias que nos ayudan a situar
el momento o el tiempo más o menos en el cual se pudo escribir. Por ejemplo, si leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 1, el escritor dice esto: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dice el escritor, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. ¿Qué está diciendo el escritor? Pues que el templo está en pie. Lo que está diciendo es que cada año el templo está en pie y cada año se siguen ofreciendo sacrificios en el templo. Ahora, sabemos que Jerusalén fue tomada y el templo fue completamente destruido en el año 70 después de Cristo. Y el autor está diciendo que cuando está escribiendo, aún en ese momento el templo está en pie, todos los años se siguen ofreciendo sacrificios, con lo cual podemos saber que esta carta, cuando se escribió esta carta, Jerusalén todavía no había sido tomada, no había sido destruida, por lo tanto es antes del año 70 de Cristo y probablemente antes del año 66, que es cuando comienza toda esta rebelión de los judíos que finalmente da y culmina con la destrucción de Jerusalén. Probablemente esta carta fue escrita entre el año 64 y el año 66 después de Cristo. ¿A quién está dirigida? Bueno, pues no sabemos tampoco, no se nos dice. Las otras cartas de Pablo a los hermanos que están en Corintio, Pablo a Tito, Pablo a Filemón. Aquí no se menciona los destinatarios, pero hermanos, por el contenido de la misma carta, porque es una carta, si la leemos, te das cuenta de que hay muchas referencias a la ley, muchas referencias a tradiciones judías, muchas referencias a la actividad en el templo. Podemos saber que es una carta que está dirigida a hebreos, como luego se puso, ¿no?, el nombre, carta a los hebreos, a judíos cristianos, es decir, judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían abrazado el cristianismo y que habían creído en Cristo y que estaban tentados a volverse, a abandonar la fe en Jesús y volverse de nuevo al judaísmo. ¿Por qué? Pues porque había persecución. Y había persecución no contra los judíos, había persecución contra los cristianos. Y en ese año, hermanos, no sabemos a quién está dirigida, si a los judíos de Jerusalén, si a los judíos de Alejandría, si a los judíos de Roma, pero muy probablemente es una carta que está dirigida a los judíos de Roma. ¿Por qué? Porque entre esos años, entre el año 64 y el año 68 después de Cristo, todos conocen la historia, el incendio de Roma. Nerón culpó a los cristianos de algo que todos los historiadores apuntan que él mismo hizo, y se levantó una persecución muy grave, muy fuerte contra los cristianos allí en Roma. Entonces, no sabemos a quién, a qué judíos, de qué ciudad, pero sí sabemos que estaban siendo perseguidos, sabemos que estaban siendo presionados para volverse al judaísmo, que algunos habían sido encarcelados por su fe, algunos también habían sido muertos por su fe en Jesús, y están siendo tentados, están siendo incitados a abandonar su fe en Cristo, puede que por sus propios familiares, por sus propios cercanos, para volver al judaísmo, porque en el judaísmo no había persecución. Y el autor escribe esta carta para advertirles y para animarlos a perseverar. Ese es el propósito de la epístola de Hebreos. Estos judíos necesitaban entender que abandonar a Cristo, al abandonar a Cristo estaban haciendo oídos sordos a la voz de Dios. Que abandonar a Cristo era volver atrás en el camino para perderse para siempre. Era dejar algo que habían encontrado para volver a buscarlo. Y todo lo que es buscar a Dios fuera de Jesús es perderse. Jesús dijo: yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. No podemos venir, no podemos conocer a Dios si no es a través de Cristo. Y fuera de Jesús solamente podemos perdernos. Y es lo que el escritor de Hebreos está
hablándole. ¿El tema cuál es? Pues el tema es la superioridad de Cristo. Jesús es el protagonista de esta carta. Y hay una palabra que aparece continuamente y lo vamos a ir viendo a través de toda la carta. Y la palabra es mejor o superior. En los primeros capítulos, lo vamos a ver del capítulo 1 al 7, vemos que Jesús es superior a los profetas, Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, es superior al sacerdocio levítico. En Jesús tenemos una mejor esperanza, capítulo 7, versículo 19. En Jesús tenemos un mejor pacto, capítulo 7, versículo 22. En Jesús tenemos una mejor promesa, capítulo 8, versículo 6. Tenemos una mejor herencia, capítulo 10, versículo 34. Tenemos una mejor patria, una mejor ciudadanía, capítulo 11, versículo 16, tenemos una mejor resurrección, capítulo 11, versículo 35. Y esa palabra mejor o superior es una palabra importante en la carta. Jesús es mejor, Jesús es superior, Jesús es muchísimo mejor. Y este es el tema, la superioridad de Cristo, la superioridad del Evangelio y de la gracia sobre la ley. Dicho esto y habiendo hecho este breve resumen de introducción a la carta, vamos al texto. Al Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y hemos comenzado leyendo, y así comienza esta carta. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La primera palabra de esta carta es Dios. Dios. Y lo primero que nos dice el autor de Hebreos acerca de Dios es que Dios es un Dios que habla. Dice el versículo 1, Dios habiendo hablado. Muy al contrario de la imagen que muchos tienen acerca de Dios como alguien distante, alguien lejano, alguien que no se interesa por nosotros, que no se relaciona con el hombre. Dios es alguien que se ha revelado al ser humano. Si Él no hubiera querido revelarse, hermanos, si Dios no hubiera querido ser conocido, si Él no hubiera querido revelarse, nosotros habríamos permanecido en nuestra confusión y en nuestra ignorancia. No hubiéramos tenido ninguna posibilidad de conocer nada cierto acerca de Él. Pero desde el principio, Él ha querido darse a conocer. Él ha querido revelarse. Y Él lo ha hecho de una manera progresiva. En primer lugar, a través de la creación. Dice el salmista en el Salmo 19, los cielos cuentan su gloria y el firmamento la obra de sus manos. Pablo en Romanos capítulo 1 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación por medio de las cosas hechas, por medio de las cosas creadas. Es decir, Dios a través de la creación se ha revelado, se ha dado a conocer. Y cuando nosotros observamos la creación, las cosas hechas, y vemos el orden y el propósito de todas las cosas, por lógica, llegamos a la conclusión de la existencia de un creador. Porque todo tiene un sentido, todo tiene un propósito. Hay un diseño inteligente y detrás de un diseño inteligente hay una mente inteligente. Después, detrás de un reloj que tiene un propósito, hay un relojero. Entonces, hermanos, cuando tú observas la creación y ves el orden perfecto de todas las cosas, que todo está colocado de una manera milimétrica, si estuviera un poquito más para acá, un poquito más para allá, no podría existir lo que sabemos. Cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta de que esto no ha podido generarse por un accidente. ¿Por qué? Porque ningún accidente produce orden. ¿Tú has visto que alguna vez un accidente haya producido orden? Posible. Ningún accidente produce orden. Al contrario, lo que produce es desorden. ¿Tú has visto que, no sé, dos Seat Panda se choquen y de repente se forme un Ferrari? Imposible. Lo que ocurre cuando dos Fiat Panda se chocan es que quedan dos Fiat Panda hechos polvo, destrozados, cada pieza por un sitio. Es imposible que tanta perfección, tanta exactitud, tanto propósito en la creación, en el universo, sea por casualidad.
Y Dios se ha revelado a través de la creación. Y a través de la creación podemos saber y deducir que hay un creador. Hay alguien que ha creado todas las cosas. Hay alguien que ha colocado todas las cosas en su lugar para que tenga un sentido y tenga un propósito. En segundo lugar, como dice el escritor de Hebreos, en segundo lugar, Dios se ha revelado a través de los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas eran hombres usados por Dios para hablar al pueblo. Los profetas no eran personas que se dedicaban a adivinar el futuro. A veces tenemos esa idea de que un profeta es alguien que adivina el futuro. Los profetas no eran personas que se dedicaban a adivinar el futuro, aunque podían traer una palabra de Dios que tuviera que ver con el futuro. Pero realmente esa no es la labor del profeta. La labor del profeta es traer la palabra de Dios al pueblo. Son voceros de Dios. Eran la voz por medio de la cual Dios transmitía su mensaje y hablaba al pueblo. Y Dios habló a través de los profetas de muchas maneras, a través de visiones, a través de sueños, a través de palabras proféticas, a través de símbolos, a través de la ley, a través de los mandamientos. Eran portavoces inspirados por Dios. Y los profetas fueron y han sido el instrumento, el canal por medio del cual Dios nos trajo su palabra, la Escritura, la Biblia. Porque como dice Pedro, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esa palabra inspirada por Dios, ese mensaje de Dios para el hombre, fue registrada en la Escritura, en la palabra, en la Biblia. Y por medio de la Escritura, Dios se ha revelado, Dios se revela a cada uno de nosotros. Hay una revelación general, los teólogos lo llaman así, la revelación general a través de la creación, pero hay una revelación especial a través de la Escritura. A través de la creación nosotros podemos llegar a la deducción de que hay un creador, hay alguien que ha creado esto, pero no más. A través de la Escritura podemos conocer más acerca de ese Dios. Que Dios es un Dios moral, que Dios es un Dios que distingue entre el bien y el mal, que Dios es un Dios de misericordia, pero que Dios es un Dios de santidad. Y Dios se va revelando de una manera progresiva. Y el autor de Hebreos dice en el versículo 2, pero ahora, en estos postreros días, Dios nos sigue hablando, Dios sigue revelándose, pero Dios nos ha hablado a través del Hijo. Y esta palabra Hijo, si os dais cuenta, en vuestras Biblias está en mayúscula. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es Jesús. Y Jesús, hermanos, es la culminación de la revelación de Dios. En estos postreros días, Dios nos ha dado una revelación infinitamente mayor. Dios nos ha hablado a través del Hijo, y Jesús es la revelación completa y perfecta de quién es Dios. En Juan capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que si queremos conocer a Dios, si queremos saber cómo es Dios, solamente tenemos que mirar a Jesús. Porque Jesús es la revelación completa, terminada de Dios. Podemos conocer a Dios a través de Cristo. La palabra definitiva y completa de Dios es Jesús. Jesús no es un mero profeta que trae un mensaje. Algunos dicen, ¿quién es Jesús? Le preguntas a un islámico, te van a decir que Jesús es un profeta. Si le preguntas a un judío, te va a decir que era un maestro, un rabino. Si le preguntas a un religioso, a un comunista, te va a decir que era un revolucionario. Si le preguntas a un filósofo, te va a decir que era un moralista. Jesús es mucho más que eso. Jesús es mucho más que un simple maestro. Jesús es mucho más que un simple profeta que trae un mensaje de parte de Dios. Jesús es el mensaje. Jesús es el mensaje. Por eso no solamente tenemos que escuchar a Jesús,
tenemos que conocer a Jesús, conocerle. A Jesús no solamente hay que oírle, hay que conocerle, porque Jesús es el mensaje de Dios para nuestra vida. Y dice el autor de Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y hermanos, recordad la situación en la cual se está escribiendo esta carta. Hay un grupo de judíos que habían abrazado la fe en Jesús, que están considerando volver al judaísmo, volver al antiguo pacto. Y probablemente les están incitando gente de su propio pueblo, a lo mejor sus familiares le están diciendo, ¿qué hacéis? Porque mira todo lo que estáis sufriendo, todo lo que estáis padeciendo por Jesús, por el cristianismo. Y están tal vez haciendo una comparativa entre lo que ellos tenían con Jesús y lo que ellos tenían con el judaísmo, que era una religión llena de un montón de simbolismo y un montón de significados. Y a lo mejor estaban diciendo, nosotros tenemos el templo, vosotros ni siquiera tenéis templo, no tenéis un lugar donde reuniros, no tenéis un lugar donde ir a buscar a Dios, no tenéis un lugar donde ofrecer sacrificios. Nosotros tenemos los profetas, tenemos a Moisés, tenemos a David, tenemos a Samuel, tenemos a Elías, tenemos a todos los profetas. ¿Por qué Jesús es superior? ¿Por qué creer en Jesús? ¿Por qué Jesús es superior a ellos? Y el escritor de Hebreos, en los versículos 2 y 3, les va a hablar acerca del Hijo y les va a mostrar la superioridad del Hijo. Que Jesús es infinitamente mejor que todos estos personajes. En primer lugar, por quién es Él. En segundo lugar, por lo que Él ha hecho. Y en tercer lugar, por el lugar que Jesús ocupa. Y va a señalar en estos dos versículos, versículo 2, versículo 3, 7 cosas, 7 razones por las cuales el Hijo es superior a los profetas y a cualquier personaje. 7 marcas de la superioridad de Jesús. En primer lugar, dice el Hijo a quien constituyó heredero de todo. Jesús es el heredero de todo. En Juan capítulo 16, versículo 15, Jesús dijo, todo, hermanos, todo, y todo es que no excluye nada, dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús dijo, todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene el Padre también pertenece a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el heredero de todas las cosas. Todas las cosas son de Él, por Él y para Él, como dice Romanos capítulo 11, versículo 36. Jesús es el dueño, el Señor, el poseedor de todas las cosas. Todas las cosas le pertenecen a Él. Y por tanto es superior a cualquier profeta, superior a cualquier hombre, superior a cualquier ángel, superior a cualquier cosa. Jesús es superior. Él tiene todas las cosas en su mano. Hermanos, ¿saben lo que significa eso? A veces nosotros leemos, Jesús tiene todas las cosas en su mano. Pero ¿qué significado tiene para nosotros eso? Que Jesús tiene todas las cosas en su mano. Que tiene todo el poder para obrar en cualquier situación, en cualquier circunstancia. No solamente que Dios nos ama, sino que tiene todo el poder para obrar. A lo mejor yo como padre, hay cosas que yo querría para mis hijos, pero no tengo la capacidad o no tengo los recursos de darle esas cosas a mis hijos. A lo mejor un médico ante una enfermedad, ante una situación dice, tal vez si tuviéramos tal medicamento, tuviéramos la posibilidad de hacer tal cirugía, tal vez podríamos hacer algo en tu situación, pero no tenemos ese medicamento, no tenemos esos recursos, por lo tanto no puedo hacer nada por ti. Dios jamás puede decirnos que no puede hacer nada por nosotros, porque todas las cosas están en sus manos. Él tiene todo el poder para obrar en toda situación y en toda circunstancia. Él es el heredero de todas las cosas. En segundo lugar, dice, por quien asimismo hizo el universo. Segunda razón por la cual Jesús es infinitamente mayor que los profetas y que cualquier personaje que los judíos admiraban y tenían en los altares, es que Jesús es el creador. No solo es el heredero, es el creador de todas las cosas.
Juan capítulo 1, versículo 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, hablando de Jesús, dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, por medio de Jesús, y para Él, y para Jesús, hermanos. Entonces Jesús no solamente es el heredero, no solamente es el dueño de todas las cosas, sino que es el creador de todas las cosas. Él es el creador del universo. Él es el creador de todo. No solamente de las cosas, sino de todo, del espacio, del tiempo, de la materia. Todo fue creado por Él, hermanos. ¿Y qué aplicación podemos sacar de esto, hermanos? Si Él es el creador de todas las cosas. Hermanos, crear no es fabricar. Crear es una capacidad que solamente Dios tiene. Nosotros tenemos la capacidad de fabricar. Nosotros podemos usar un elemento que ya existe y con él hacer una herramienta que nos sea útil. Nosotros podemos tomar hierro y con un hierro hacer un martillo que nos sea útil. Eso es fabricar. Crear es otra cosa. Crear es hacer algo de lo que no hay. No hay nada y de repente Dios hace que haya algo. Eso es crear. Y solo Dios tiene la capacidad de crear. Decía el salmista, decía David, Señor, crea en mí un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos no es que nuestro corazón sea arreglado. No tiene arreglo. Necesitamos un corazón nuevo. Y el único que puede crear un corazón nuevo es Jesús. Es Dios. Él puede hacernos una nueva criatura. Él puede transformarnos. Él transformó el agua en vino. Algo que era incoloro, inodoro, insípido, en algo que tenía color, que tenía sabor, que tenía aroma. Él puede transformar la naturaleza de las cosas. Él es el que ha transformado nuestras vidas. Y Él transforma la naturaleza de las personas. Él nos da un nuevo corazón, una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas, hermanos. ¿Qué profeta puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Solamente Jesús. Jesús es infinitamente superior. Y continúa, versículo 3, el cual, hablando de Jesús, del Hijo, siendo el resplandor de su gloria. Y esta es la tercera cosa que nos dice el autor de Hebreos acerca del Hijo. Que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Hermanos, la suprema belleza de Dios en todas sus perfecciones se hacen visibles en Jesús. Se hacen visibles en Jesús. Parece que la idea que tiene el escritor de Hebreos cuando está escribiendo esto es la idea del sol, ¿no? Que no cambia, pero no podemos mirar al sol cara a cara. ¿Tú has probado mirar al sol cara a cara? No lo pruebes, porque te vas a quedar ciego. No podemos mirar al sol cara a cara. Sin embargo, al resplandor de la luz del sol podemos ver todas las cosas. Así también todas las cosas de Dios, hermanos, las vemos en el Hijo, en Jesús. No hay nada de Dios que no esté en el Hijo. Nada, hermanos. Dios es totalmente cristoforme. Así que si queremos ver cómo es Dios, solamente tenemos que mirar al Hijo. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, cuando Felipe le hace esta petición a Jesús, le dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Y qué respondió Jesús? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Así que si queremos conocer a Dios, en Jesús está todo lo que necesitamos conocer de Dios, o todo lo que podemos conocer, todo lo que se puede conocer y saber acerca de Dios. ¿Cómo es Jesús? Así es Dios, porque Jesús es Dios. ¿Es Jesús misericordioso? Dios es misericordioso. ¿Es Jesús justo? Dios es justo. ¿Es Jesús bueno? Dios es bueno.
Jesús es el resplandor de su gloria. Así que Jesús es el heredero, es el creador de todas las cosas, es el resplandor de la gloria de Dios. Número 4, Él es la imagen misma de su sustancia. Y lo que está haciendo el escritor es remachar esta misma idea que ha dicho antes del resplandor de su gloria. Cristo es la representación exacta de lo que Dios es. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo de esta manera. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Otras versiones traducen la expresión exacta de su naturaleza, la expresión exacta de su carácter. Entonces, hermanos, si queremos saber cómo es Dios, mira a Jesús. Si quieres conocer a Dios, conoce a Jesús. ¿Cómo es Dios? Conoce a Jesús. Número 5 dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, aquel que creó, que ha creado todas las cosas, también es el que las sustenta. También es el que las sostiene. Y la idea de sostener es la idea de mantener unido sin que se desordene, sin que deje de existir. Colosenses 1:17 dice que Él es antes, Jesús es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él, en Jesús, subsisten. Piénsalo, hermano, hermana. ¿Tú sabes por qué este mundo, este universo no es un caos? ¿Sabes por qué no es un caos? Porque Jesús sostiene todas las cosas en sus manos. Todas las cosas. Y a veces, hermanos, cuando escuchamos noticias acerca del cambio climático, acerca de que nos acercamos a un punto de ya no retorno, y se habla acerca de calamidades y de que el mundo va a entrar en un cataclismo, y las personas escuchan todas estas cosas y se asustan y entran en pánico. Y la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es, ¿quién sostiene este planeta? ¿Quién sostiene la creación? Jesús. No es la madre naturaleza, es el Rey Jesús. Él es el que sostiene todas las cosas. Y esta tierra, hermanos, no está en un caos. Esta tierra no está en desorden. Este universo no se desintegra. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que sostiene todo el universo, todas las cosas, con el poder de su palabra. Y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Y hermano, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que todo el universo tiene un orden, tiene un sentido, tiene un propósito, no desaparece, no se desintegra, porque Dios, Jesús, sustenta todas las cosas? Dios las sostiene, ¿lo crees? La pregunta es, ¿y tu vida? ¿Y mi vida? ¿Quién sostiene tu vida? ¿Quién sostiene mi vida? Y tenemos que recordar siempre, hermanos, que Él tiene todas las cosas en sus manos. Todo está en sus manos y que no hay razones para temer. Y tememos muchas veces porque somos humanos y vienen situaciones y tenemos temor. Pero Jesús vez tras vez, y Dios vez tras vez a lo largo de la Escritura dice, no temáis. Y nos da razones para no temer. ¿Por qué no tenemos que temer? Porque todas las cosas están en sus manos. Porque Él sostiene todas las cosas. Y si Él sostiene todas las cosas, ¿no te va a sostener a ti? ¿No va a poder sostenerme a mí? Si Él sustenta todas las cosas, ¿no me va a poder sustentar a mí de las necesidades de mis cosas? Jesús dijo, si un padre, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Y qué padre de vosotros si su hijo le pide un pescado le va a dar una serpiente? Pues si vosotros que sois malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os va a dar las cosas que necesitáis? Y muchas veces tememos, ¿quién me va a sostener? ¿Cómo me voy a sustentar? ¿Cómo voy a llegar al fin de mes? ¿Cómo voy a poder hacer esto? ¿Cómo voy a poder...? ¿Quién te sostiene, hermano? ¿Quién te sustenta? ¿El que sostiene el universo no te va a poder sostener a ti? En medio de tu prueba, en medio de tus dificultades, el que sustenta todas las cosas no te va a poder sustentar a ti.
¿De pan, de vestido, de un techo? Hermanos, tenemos que ser consecuentes. Y no solamente yo creo que Dios sostiene todas las cosas, pero luego soy incrédulo para pensar y creer que Dios puede sostenerme a mí. Así que Él es el que sostiene todas las cosas, hermanos. Él es el que sustenta todas las cosas. Así que Él es el heredero, Él es el creador de todas las cosas, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, el que sustenta todas las cosas. Cristo es infinitamente superior a cualquier profeta, a cualquier personaje admirado por los judíos. Y su autoridad y su superioridad no está solamente en lo que Él es, sino en lo que Él ha hecho. Y el autor continúa hablando de esto. ¿Qué es lo que ha hecho? Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él es quien purificó nuestros pecados. ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Qué es lo que el Hijo ha hecho? Bueno, Él ha creado todas las cosas, Él sustenta todas las cosas, pero no solamente eso, sino que Él ha purificado nuestros pecados. ¿Cómo? Por medio de sí mismo. Él es nuestro Redentor. Él no solo es nuestro Creador, Él es nuestro Salvador. Él nos ha salvado y nos salvó por amor. De tal manera nos amó que Él de una manera voluntaria fue a la cruz, cargó nuestro pecado, pagó el precio de nuestra maldad y murió por nuestros pecados para purificarnos. Porque sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, que no hay remisión de pecados. Alguien tenía que derramar esa sangre. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que voluntariamente y por amor tomó nuestros pecados, se vistió de nuestros pecados, se disfrazó de nosotros y murió en la cruz para vestirnos de su justicia, para salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué profeta hizo algo así? ¿Qué profeta, qué hombre, qué personaje a lo largo de la historia hizo o pudo hacer algo semejante? Ninguno. Porque cada cual tenía que morir por su propio pecado. Porque la Escritura dice que todos somos pecadores, que no hay justo, ni aun uno, no hay uno justo. Tú puedes examinar a cada hombre, a cada mujer a lo largo de toda la historia y te vas a dar cuenta de que no vas a encontrar ni uno solo que no sea pecador, ni uno solo que no tenga que morir por su pecado, ni un solo justo, pero Jesús es el justo, el único justo, el único que nació sin pecado por cuanto es el Hijo de Dios y que nunca cometió pecado. Él no tenía por qué morir. Él era sin pecado, Él no conoció pecado. Pero como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros, por ti, por mí, lo hizo pecado. No lo hizo pecador, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Y Él nos salvó. Y nos salvó por medio de sí mismo. Y Él es el único medio por el cual podemos ser salvos, podemos ser perdonados de nuestros pecados y podemos tener vida eterna. Eso es lo que Hijo ha hecho y es superior a cualquier cosa y a cualquier persona. Y en tercer lugar, ¿cuál es su posición ahora? ¿Dónde está? ¿Cuál es la posición del Hijo? Por último, la última característica que el autor de Hebreo muestra acerca de la superioridad de Jesús es esta, dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es el que está sentado a la diestra de la majestad. Y que se sentó significa que terminó, que no hay nada más que hacer, que su obra ha sido completada, su obra ha sido concluida. Igual que en la creación. Dice la Escritura en Génesis que al séptimo día Dios descansó. ¿Por qué descansó? ¿Porque estaba cansado? ¿Se cansó Dios? Descansó porque terminó.
Porque todo estaba hecho, porque ya no había nada más que hacer, todo estaba hecho, ya había sido completada la creación y entonces al séptimo día Dios descansó. ¿Sabes? En el templo, en el santuario, ¿sabes? No había sillas. ¿Sabes por qué no había sillas? Y no había sillas, y que no hubiera sillas significaba que la tarea de los sacerdotes nunca terminaba. No había un momento de decir, ya me siento, ya he terminado. Nunca terminaba. Continuamente tenían que estar ofreciendo sacrificios por los pecados de las personas. Continuamente, todos los días, por la mañana y a mediodía y a la tarde, se ofrecían sacrificios continuamente. No se terminaba nunca la tarea. Todos los años tenían que sacrificar por los pecados de todo el pueblo. Todos los años tenían que entrar al lugar santísimo y ofrecer la sangre derramada por el perdón de los pecados del pueblo. Nunca terminaba. Continuamente. Pero dice Hebreos que el Hijo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús en la cruz, cuando al morir Él exclamó y Él dijo, consumado es. Esto está consumado, esto está terminado, está concluido, ya no hay nada más que hacer. El precio había sido completamente pagado. No hay nada que tú y yo tengamos que pagar, no hay nada que tú y yo tengamos que hacer, no hay nada que podamos añadir al sacrificio de Cristo, porque la obra ha sido completada, está completo. Lo que está completo no se puede completar, ya está completo. No hay nada que tú y yo podamos hacer para alcanzar nuestra salvación, salvo recibir esa salvación por gracia, a través del arrepentimiento de pecados y nuestra fe en Jesús. Está hecho, está completo, está terminado. Y Jesús terminó su obra y se sentó, hermanos. ¿Y dónde está? Él está sentado en su trono. Él está sentado a la diestra de la majestad. Y Él está sentado haciendo ¿qué? Haciendo varias cosas. ¿Sabe lo que está haciendo? Está esperando. Está esperando que sus enemigos sean puestos a sus pies. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 14. Abundando en esta idea, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. Jesús es el sacerdote y el sacrificio. Él es el justo y es el que justifica. Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 22, el Padre a nadie juzga, todo juicio ha dado al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Jesús está sentado. Jesús es el Señor. Él es el Señor. Y Él está sentado después de haber terminado su obra, esperando ese momento en el cual todo hombre va a rendirle cuenta. Y como dice Filipenses, toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Toda lengua y toda rodilla va a confesar que Jesús es el Señor. Todo hombre, toda mujer, más tarde o más temprano, estará delante del trono del que está sentado y confesará que Jesús es el Señor. Y Él está sentado esperando ese momento. Pero ¿sabes qué? Él está sentado, dice la Escritura, también haciendo algo más. Él está intercediendo. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Él está intercediendo. Entonces, hermanos, terminando, Dios ha hablado. Dios ha querido darse a conocer. Dios quiere que tú y yo le conozcamos. Si Él no hubiera querido ser conocido, no habríamos tenido ninguna posibilidad. Pero Él quiere que lo conozcamos. ¿Y sabes por qué? No porque Él necesita ser conocido. No es porque Dios necesita ser famoso o tiene algún deseo de ser famoso. Él no necesita ser conocido. Pero tú y yo necesitamos conocerlo. Y por eso Él ha querido revelarse. Y Él ha hablado. Y Él sigue hablando. Y en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. La perfecta y completa revelación de quien Dios es.
Y la pregunta es, Él nos ha hablado, Él nos sigue hablando. La pregunta es, ¿querremos nosotros escuchar a Dios? ¿Querremos escucharle? Porque Dios sigue hablándonos. Y Dios sigue hablándonos a través del Hijo, por Jesús. Y todos los días, ¿sabes? Todos los días Él quiere hablarte. Todos los días Él quiere enseñarte. Todos los días Él quiere que le conozcamos más. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo podemos conocer más a Jesús? Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo voy a conocer lo que Dios dijo? Está escrito. ¿Cómo voy a conocer a Dios? Está escrito. A través de la Escritura. Hermanos, no leemos la Biblia para conocer cosas, para engordar nuestra mente. No leemos la Biblia para conocer teología. Leemos la Biblia para conocer a Dios a través de su palabra. Para conocerle más, hermanos. Y entonces, hermanos, si queremos saber lo que Dios quiere de nuestra vida, lo que Dios tiene que hablarnos, tenemos que ir a la Escritura, porque la Biblia no es lo que Dios dijo, es lo que Dios dice hoy. No es lo que Dios dijo hace 2000 años, es lo que Dios dice hoy, porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Y lo que Dios dijo hace 2000 años es lo que Dios sigue diciendo. Lo que Dios pensaba hace 2000 años es lo que Dios sigue pensando. Y la Escritura es la palabra de Dios para cada uno de nosotros hoy. Hermanos, y hemos visto en esta mañana, y lo vamos a ver a lo largo de toda la epístola, que no hay nadie más grande que Jesús. No hay nadie superior a Jesús. Y sabes, ese que es el más grande, que está por encima de todas las cosas, que es más grande que nadie, ese quiere hablar contigo y quiere hablar conmigo. ¿Lo crees? Porque una cosa es saberlo y otra cosa es creerlo y entenderlo. ¿Qué pasaría, no sé, para ti quién es importante? ¿El presidente de los Estados Unidos, por ejemplo? No sé, por decir a alguien. ¿O el rey? ¿Qué pasaría si el rey te dijera, oye, mira, te llama y quiero hablar contigo? Mira, pásate mañana a las 6, te estoy esperando aquí en la zarzuela. ¿Tú qué harías? Irías, ¿no? Porque es alguien muy importante. Y alguien muy importante quiere hablar contigo. Eso, ¿no? El rey me ha llamado porque quiere hablar conmigo. El rey del universo. El Señor de señores. El que está por encima de todos los reyes, de todos los reinos, de todos los poderes. Quiere hablar contigo. Tiene algo que decirte. ¿Y tú qué dices? Es que no tengo tiempo, es que tengo que leer muchos mensajes de WhatsApp, tengo que recibir mi Instagram, Hermanos, tenemos que escuchar. Necesitamos escuchar. Porque no solamente tenemos que oír, necesitamos oír a Jesús, necesitamos conocerle. Porque conocerle nos cambia la vida. Nos cambia, nos transforma. Amén. Vamos a orar. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.